todas las enfermedades dermatológicas tienen esta base emocional. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, doctora Sandy Dueñas, a Empoderando tu Belleza. Ahorita tenemos una invitada muy especial, una invitada con la que compartimos muchas cosas y ahorita ya vamos a platicar por qué. La doctora Patricia Carmona, Patri Derma. Muchas gracias Mucho por estar gusto. aquí. Muchas Muchas gracias, gracias. Andy, por Ella invitarme. es dermatóloga, ella está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y bueno, vaya, tienes bastantes certificaciones en eso, aparte estás estudiando dermatología cosmética, dermatología pediátrica y pues sobre todo medicina funcional, ¿no? Sí, que Exacto. es lo que más Claro. me gusta, lo que más nos gusta. Sí, es que es muy bonito y bueno, yo sé que a lo mejor en el canal pues ya las personas sabrán de qué se trata o a lo mejor consideran que es normal pensar que en la consulta, porque yo en el canal de YouTube hablo de mucha medicina funcional, entonces igual ya piensan que así es la medicina, ¿no? Pero la realidad es que existe todavía una diferencia en el caso de dermatología con Patri, existe una diferencia entre dermatología tradicional y dermatología funcional. ¿Cuál Así es la es. diferencia de esas? En la dermatología tradicional te enseñan que ves el síntoma, lo Ujú, tienes que tratar, ujú, ¿no? Y ya. O sea, llegas al consultorio de dermatología, tienes acné, ya te diagnostiqué y te receto antibióticos, isotretinoína o alguna rutina de skincare para piel con acné, ujú, ¿no? ujú, Y sí. hasta ahí. Es como una medicina en una dimensión, o sea, en Sí, un es como solo tapar el plano. sol con un dedo, ¿no? Así. Sí, Ajá. exactamente. Y en la medicina, en la dermatología funcional, tienes que ver más allá. ¿Por qué tengo acné? ¿Por qué tengo caída de cabello? Es ver al paciente como un ente que tiene mente, cuerpo, también tiene alma, espíritu, que sus emociones importan, que el acné es por algo o por, bueno, en este caso Por muchas muchas cosas. cosas, y que hay que ir a la raíz del padecimiento para tratarlo y que por ende su piel reaccione Ujú, y esté en mejores condiciones. Y claro, entonces mejoras no solamente el síntoma, sino mejoras muchos otros síntomas que el paciente trae y que a veces ni cuenta se da. claro. Sí, Ujú. porque nosotros a veces podemos pensar que estamos en una realidad normal, pero cada quien experimenta una realidad totalmente diferente. Entonces, Claro. lo que pasa es que tú vas caminando por la calle y no sabes, ejemplo, que a lo mejor tú traes una emoción relacionada con un conflicto y la estás dando y duro, pero es que no te das cuenta que eso es algo que puede llegar a afectar también tu salud. Y es justamente lo que hablábamos antes de empezar el podcast, porque es que este tipo de cosas ya tienen evidencia científica. O sea, no es algo que hemos inventado nosotras y miren, Sí. salió de mí Hubiera y estado buenísimo, sí ¿no? hubiera Es lo estado que muy les bueno. digo, ay, que yo me lo hubiera inventado, hubiera Sí, sido lo máximo, pero sí. no, o sea, tiene añísimos, Ujú, ¿no? exacto. Y justamente también esta parte por la cual somos altamente criticadas, las enfermedades dermatológicas, y Ujú, todas, pero hablo específicamente en dermatología porque pues soy dermatóloga, tienen todas un trasfondo emocional, ujú, ¿sí? Y que también hay que tratarlo, hay que manejarlo, hay que guiar a los pacientes, tal vez no somos las super especialistas en eso, pero hay que guiar a los pacientes para que una vez manejando esa emoción, tengan un efecto benéfico en su padecimiento. Y así claro. sucede. Y yo creo que lo hemos aprendido con la práctica, Ujú, ¿no? Porque hay pacientes que ya les diste toda la suplementación, que ya les diste todo el tratamiento, que ya hiciste todo lo que a ti te toca como médico funcional y que aún así, por ejemplo, el factor estrés o una emoción que traen arrastrando ujú, desde que son niños o desde el transgeneracional ujú, sigue ahí y que no deja que terminen de mejorar, ¿no? O sea, claro. que todavía es ahí una piedrita en el zapato y que cuando la tratan Ujú. todo mejora y hasta pareciera que es magia, ¿no? Te Sí, dicen: tal "Ay, cual. doctora, no invente, esto es magia", ¿no? Ujú. Esta terapia a la que me mandó es magia. No, es que no le solemos dar importancia a estas emociones. No, y esa emoción constantemente sí hace modificaciones en secreción proteica, en modificación de cómo tu sistema nervioso trabaja. Sí, Esa es la claro. parte que más está afectándonos en todo. Y por ejemplo, en medicina funcional, y tú perfectamente sabrás, y ahorita me platicas cómo es que tú inicias este proceso, pues sabemos que la mayoría de los padecimientos, si no es que todos, empiezan en el intestino, Sí. ¿no? En el cuerpo del intestino. Pero el intestino
el 90% de los receptores son de serotonina, o sea, Exacto. quiere decir que es casi más cerebro que el cerebro, ¿no? Ujú. Y entonces pensar que está desconectada una emoción al inicio del padecimiento que inicia en otra parte, o sea, ejemplo, si tengo algo en la piel, ese padecimiento empezó en el intestino, pero del intestino empezó en la mente y en las emociones. O Ujú. sea, ¿cómo es que tú tratas ese proceso? Porque es un proceso, o sea, yo te puedo decir que es un proceso complejo y es un Sí. proceso de constante búsqueda. Y es acá y buscarle Ujú. acá y luego por qué esto. Y esto ocasionó que tuviera el paciente resistencia a la insulina, alteraciones endoteliales, alteraciones en esto. ¿Cómo es que tú empiezas este proceso? ¿Analizas qué en especial? Yo creo que a todos, bueno, a la mayoría que empezamos en medicina Ujú, funcional, ujú. empezamos con nosotros mismos, ¿no? Tal cual, O sí, sí, sea, a sí. comprender nuestro organismo. Pues, yo soy fan del cuerpo humano desde antes de estudiar medicina, y cuando estudias medicina y fisiología, y te das cuenta que todo está relacionado, y cuando entras a dermatología que te dicen: "No, ya no le preguntes al paciente si tiene diabetes". No, ya no le ¿Cómo? preguntes qué come. Ya, a ver, enfócate, ve la piel, déjale el tratamiento y ya. O sea, no te metas en, o sea, como que te quitan o te intentan quitar, nunca lo lograron, Ujú. ¿verdad? Esta, este conocimiento que tienes de que la piel está relacionada con todo, Ujú, ¿no? Y el ujú, intestino está relacionado con todo ujú. y todo tiene que ver con todo. Entonces, con mi experiencia, ¿no? Como vives los padecimientos que tenemos, vas guiándote, vas viendo que a los pacientes les va funcionando lo que a ti también, y como ya llevamos más Ujú. tiempo tratándonos a nosotros mismos y también tratando esta parte emocional, y te convences de que tratando lo emocional mejora todo lo demás, pues lo empiezas a aplicar en el paciente, ¿no? Ujú, ujú. Yo una de las cosas que les digo a mis pacientes es que todas las enfermedades dermatológicas tienen esta base emocional y que tenemos que tratarla. Desde la primer consulta se los dejo muy claro. Ujú, Y que el estrés tiene muchísimo que ver, porque el estrés va a impactar en cada una de mis células, no nada más en las de mi intestino, en ujú, todas. ujú. Y vamos dando terapias, vamos recomendando terapias, y cada paciente va quedándose con la que más le gusta, ¿no? Por Okey. ejemplo, a mí me encanta la biodescodificación, Ujú, ujú. la acupuntura, todo lo que tenga que ver con medicina china, medicina ayurvédica. Y los pacientes también, tú sabes que cuando llegan con nosotras son pacientes que ya también están desesperados, Sí. porque ya fueron con muchos médicos. Ya perdieron casi la fe, ¿no? Así como, ya la esperanza, doctora, usted es mi última Sí, esperanza. así Sí, te sí, dicen. así. Y también, como le dicen a la medicina funcional, no peyorativamente, pero así le llaman medicina de los desesperados. Nosotras Ujú. mismas creo que lo vivimos, así Sí, de que, tal a ver, cual. ya fui con todos los endocrinos, ya, a ver, voy a hacer algo diferente, Sí. y funciona, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que aquí tiene mucho que ver la confianza de los Ujú, ujú. pacientes. Yo les digo, a ver, confía, vienes y me reclamas a mí, date la oportunidad de hacer esto diferente. Para tener resultados diferentes Ujú, tienes que hacer las cosas diferentes, y funciona, ujú, ¿sabes? claro. Las primeras cosas que les digo es: tienes que conocerte. Ujú, Por eso les pido que hagan un test de ujú, personalidad, ujú. ¿no? Ya conociéndote y obviamente ahondando en tu personalidad, ves, por qué tengo esa personalidad. Aquí entra la bioneuroemoción o Ujú, ujú. biodescodificación. La biodescodificación es más antes, ya ahora lo nuevo es bioneuroemoción, ya con bases Ujú. científicas, de que por qué mi papá o mi mamá me trataban así, y entonces yo desarrollé esta personalidad. Sí, las heridas y cómo Las es que estas heridas. ocasionan después emociones que están conectadas con, a veces una herida tiene 40, 30 Todo, emociones sí. o sentimientos, pues. Muy específico Ujú, en el acné, ¿no? ujú, ujú, En este hiperandrogenismo, ujú, ¿no? ujú, Que ujú, son pacientes que viven así a la defensiva con el sistema ujú, nervioso, este, alterado, ujú, ujú. y que mejorando eso desde la raíz, desde ver por qué me comporto así, lo sueltan, Claro. ¿no? Y mejoran. Ujú. Entonces, es un proceso bastante Es un difícil. proceso, No sí, tal todas las cual. pacientes te Ujú. creen. Hay pacientes que Que yo juro sueltan y dicen bye, que ¿no? digo así,
así de que, ay, no, pues esta doctora estaba loca, ¿no? Ujú, Ya ujú. me voy de aquí, voy con alguien que me dé cremas Ujú. o con alguien que me dé Sí, otra pastilla, a mí también me ha pasado ¿no? eso. Sí. Y en la medicina cuántica, porque yo parte de lo No, pues que yo he creo estudiado ahí es una peor. locura. Sí, No es una locura porque, o sea, nosotros en la clínica no hacemos nada relacionado con eso, mandamos a una persona externa sí. para que hagan eso. Nosotros aquí nos enfocamos en estética, ¿no? Ujú. Pero añadimos la parte funcional y emocional, entonces detectamos dónde pueden estar los errores. Si el paciente tiene un patrón en el que hay un enfoque, hay dispersión, una persona que está todo el tiempo dentro de sí, todo eso lo podemos estar revisando en la consulta. Pero de ahí para allá, fuera, cuando se hace, mandamos para que el paciente haga sanación a distancia. Y ahí es donde, cuando yo me he metido justamente a ver mis temas de salud, me he dado cuenta que la enfermedad fue un proceso tan largo de revisar, porque a mí me dio acné adulto. Ahorita tengo pápulas de esperma de salmón, pero es diferente. Pero yo tuve un año acné adulto y fue bastante complicado y fue un proceso en el que digo, creo que todo funcionó. Y al final, lo último que se dio, es impresionante, fue un trastorno somatiforme, ¿puedes creerlo? O sea, estaba somatizando cada una de mis emociones, todas eran Sí. diferentes. O sea, de repente una emoción estaba relacionada con desesperanza, la otra estaba relacionada con, no sé, lujuria, o sea, nada que ver, que yo digo, o sea, yo no soy lujuriosa, güey, ¿sabes? ¿Por qué rayos? No? Todas las emociones estaban canalizando hacia la piel. Y esa parte en la medicina convencional, lamentablemente, yo metiéndome a revisar, a ver, ¿cómo les No quito esto? No existe. existe, no existe, no hay Ujú. electroshock, ¿no? O sea, no me Sí, voy a hacer electroshock para darme cuenta si eso me va a ayudar a la piel. exacto. Entonces, eso es necesario y el paciente tiene que entender, esto es un proceso y si tu enfermedad te está retando en este punto es porque tú realmente sí puedes resolverla. O sea, es igual y una frase muy motivadora, pero es verdad. Sí, y lo que les digo, a ver, la enfermedad aparece porque te está avisando, te está diciendo que no estás tratando bien a tu cuerpo, y no Ujú, solamente a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, ¿sabes? ujú, O ujú. sea, hay algo que tienes que arreglar o muchas cosas que tienes que arreglar, porque me dicen, ¿por qué me enfermé? Bueno, sí está el 20% de genética, ¿no? Ujú. Pero todo el otro 80% es, a ver, no comimos adecuadamente desde niños, ¿no? No nos ejercitamos adecuadamente desde niños, o sea, esto es porque esto viene desde niños. Sí. No, desde Este, antes, desde que estás en la bueno, pancita, ¿no? sí, y de hecho desde antes, Desde ¿no? antes, literal. Pero bueno, para los pacientes es más fácil comprender que Claro. desde niños están con Lo que estos ya pueden problemas. darse cuenta, ¿no? Ujú. Exactamente. El no dormir bien, ¿no? Bueno, nosotras hicimos medicina, o sea, 6 años De de mal. salud a la basura, A la ¿no? basura, literal. Ajá. Y esta parte del estrés y de las emociones, porque aparte son cosas diferentes, ¿no? Entonces, la enfermedad, y normalmente en las pacientes jóvenes todavía no están instaladas como tal las enfermedades, lo que hay es muchos síntomas y Ujú. esos síntomas nos están avisando y tenemos que atenderlos, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo para justamente evitar enfermedades ya bien establecidas, que son las que conoce todo mundo, que son las que de las que se encarga la medicina tradicional, ¿no? Ujú. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿cuándo empezaste a escuchar esto de resistencia a la insulina? No, doctora, pues con usted, ¿no? O no sé, hace 5 años, hace 6 años, hace... Exactamente. Está la diabetes, que ampliamente la conocemos, es el Ujú. mejor ejemplo de Ujú. una enfermedad ya establecida, que es la diabetes, a estos síntomas que tienen un nombre que se llama resistencia a la insulina y que cuando la atacas, en ese punto previenes esta Ujú. diabetes. Ujú. O Ujú. sea, yo les digo a mis pacientes que les diagnostico resistencia a la insulina por medio de la piel, ¿no? Ujú. Porque claro que les hago estudios de laboratorio, pero ya llevo tanto tiempo haciendo esto que llegan y yo ya y veo la piel y ya sé qué Sí, tiene, muchas veces ya ¿no? se sabe, Ujú, sí. ya por la práctica. El fenotipo incluso del paciente, ¿no? O sea, cuál ha Exactamente. sido su predisposición hormonal toda su vida, ¿no? Sí, Ujú. incluso lo emocional, Ujú. no me Ujú. dejarás mentir, Sí. cuando te metes a estudiar esto, ya sabes, y hasta el paciente dice: "Ah, ay, doctora, ¿cómo sabe cómo supo?", ¿no? ¿Cómo lo supo? No, Exacto. a ver, no, no es brujería. Es que sé respecto a fenotipos, sé cómo es que se desarrolló una cara, un cuerpo de una forma específica, Sí, ¿sabes? además ya llevamos un rato haciendo Ujú, ujú, medicina, ¿no? ujú, Desde la carrera ujú, haces medicina. ujú. Y además también
yo no sé si a ti te pase, yo creo que sí, como nosotras somos parecidas y tenemos todo esto lo emocional ahí alterado, te identificas y además se te hace más fácil comprenderlo, O sea, ¿no? somos muy empáticas a veces en ese Sí, sentido, ¿no? Como que exactamente. y receptivos. Entonces, al Sí, final sí hay un patrón y las personas perfectamente lo saben, en el que empiezas a tener esta hipersensibilidad porque ya pues has pasado por varias cosas, ya detectas una y otra y dices, ah, sí, pero es porque están relacionadas con algo que ya viviste. exactamente. Ujú, Y entonces, esta sensibilidad de ujú, la que hablas la ujú, aplicas todos los días en la ujú. consulta y te puedes dar cuenta de muchas, pues, alteraciones, heridas, patrones arquetípicos, o sea, te puedes dar cuenta de muchas cosas, mandas al paciente y que ahí es donde muchas veces los pacientes, como no se esperan una consulta así. Ujú, Ayer un niño que acompañaba a su mamá a la ujú. consulta le dijo: "Mamá, esta es la consulta más rara que he visto, o sea, Ajá. ¿por qué te preguntan tantas cosas? Ujú. ¿Por qué hablas tantas cosas? O sea, nada más habla lo que te está pasando ahorita". O sea, Sí, hasta sí, el niño, sí. ¿sabes? El niño va a Ajá. ser médico tradicional. Seguro, seguro. Ah. Y es que no nada más es, y sobre todo en derma. A mí me encanta derma porque y dije: "Qué bien elegí", porque tienes Se el manifiesta órgano ahí. más grande Sí. del organismo, diciéndote qué tienes, Ujú. así, ¿no? Me da mucha risa cuando me dicen: "Ay, ¿y cómo nada más viendo vas a saber qué tienes? Eso no puede ser". O sea, no en Instagram Sí. y dices, o sea, para eso estudié Sí, sí, sí. dermatología. Sí. Entonces, todas las enfermedades, tanto de la piel, como de las uñas, como del pelo, están relacionadas con todo el organismo. Ujú. Entonces, eso me encanta porque en derma yo creo que es de las especialidades en las que más te hacen, pues, sabes que hacemos medicina interna, ¿no? Ujú, O sea, te tal cual. obligan, ya ahora dices: "Ay, Sí. con razón me hicieron hacer un año de No, medicina y interna". es hermoso medicina interna también, o sea, quieras que no, bueno, el enfoque tradicional sigue siendo resolver padecimientos, pero es Ujú. el empezar a conectar todo Todo, el sí. cuerpo, ¿no? Ajá. Que ahí es Ajá. donde un buen maestro me Ujú, enseñó a hacer mapas en mi mente ujú, de el paciente tiene, un sangrado, ¿no? Un sangrado de tubo digestivo. A ver, acuérdate de todo, de toda la fisiopatología, dibújala y ujú, luego hazlo en tu mente. ¿Y qué es lo que hago ahora, no? Ahora ya ujú, no hago el dibujito ahí, ya ajá, es en mi mente de ver cuál puede ser la causa, ¿no? ujú, Y era padrísimo. Yo hice medicina interna en un hospital privado, ujú, en donde tienes, pues, todos los recursos para pedir un ATAC, pedir esto. Y entonces ahí comprendí que puedes hacer diagnósticos, de verdad, me acuerdo perfecto, un sangrado de tubo digestivo y que era un cáncer, ¿no? okey, Y una paciente joven, y era un cáncer pequeñito todavía, que era operable y que no pasaba nada, ¿no? ujú, Y que teniendo los recursos, todos estaría padrísimo que todos los ujú, tuviéramos, pero puedes prevenir muchas cosas. Y ujú, la diferencia entre la medicina que nos enseñan en el hospital público sí, y la medicina en el hospital privado. ujú, Yo cuando llegan a derma, a la consulta privada, me dicen: "Doctora, pero es que, ¿por qué todos me dijeron que no tengo nada en mis estudios?". Y les digo: "Bueno, porque sus tus parámetros son otra estudios cosa. tus estudios el doctor, se está basando en lo que aprendió la gran mayoría de las veces, o sea, no me dejarás mentir, en el hospital público, en Ujú, donde, todo está en rojitas, todo está súper ujú, mal, o sea, el paciente está en una cama de hospital, está ya para operarse, desgraciadamente está también ya para pasar a otro plano, ujú, ¿sabes? sí, No puedo tomar los mismos parámetros, de eso en un paciente de 20 años que viene a una consulta privada de dermatología, es totalmente diferente. ujú, Y tenemos, lo sabes, en ujú, medicina ujú, funcional, en nuestra mentecita, ujú. tenemos otros datos, Sí, tal ¿no? cual. No, los parámetros son mucho más cortos, no puedes basarte tampoco en el bienestar del paciente con el bienestar de toda la población. Sí, campana de Gauss, ¿no? O Sí, o sea, es sea, como que, o sea, a ver, es que yo me siento así, a ver, si te sientes así y veo estos parámetros, aquí no saliste con deficiencia, pero muy seguramente para tu cuerpo es deficiente. claro. Entonces, tenemos que ver la forma en la que, ya viendo que aparte de lo demás también está mal,
mejoras lo demás y esto también tiene que mejorar. O sea, porque pueden haber detalles que en la clínica te los gritan y las pacientes, fíjate que en estética hay muchos patrones. O sea, en temas de patrones que he observado es que una les gusta mucho el crecimiento personal. O sea, existe mucho esta autoexigencia de querer ser mejor, mejor, mejor. Pero está relacionada con estoy cansada y ahorita estoy haciendo algo para mí y mi rescate es venir a consulta de medicina estética. Entonces, es muy interesante ver que las pacientes pues tienen problemas con la libido, tienen problemas que están relacionados con su sexualidad, con su energía femenina y con eso realmente todo relacionado con la belleza. Al final la paciente no puede tener una buena autoestima si no tiene buenos niveles de testosterona, por ejemplo. Claro. Entonces hay cosas que dices, es imposible sin tratarse con medicina funcional y que yo solamente piense en hacerle un rellenito y ya, ¿sabes? Entonces, si nuestros parámetros son así mucho más chiquitos y hay que incluso esos cuestionarlos con el paciente cuando la clínica te está gritando algo, ¿no? Claro. Y ahí está el correlacionar, ¿no? El pensar. Yo les digo, me preguntan, ¿cómo puedo hacer medicina funcional? Bueno, te puedes meter a todos los cursos que quieras, pero si no tienes ese pensamiento crítico, si no tienes esas ganas de que el paciente, la preocupación genuina de que el paciente esté mejor, no lo vas a, o sea, no va a pasar, La ¿no? intención, tal cual. Porque puedes aprenderte todos estos parámetros que son de medicina funcional, puedes aprenderte las tablitas que te dan en los cursos del IFM, pero si tú no individualizas y no tienes ese pensamiento crítico aplicado al paciente, no va a pasar, ¿no? Sí, porque hay que priorizar bastante. O sea, al final el cuerpo, cuando tiene un tema, te grita, o sea, en muchos diferentes órganos y sistemas. Entonces tú tienes un tema en la piel y perfectamente puedes pensar, mira, es muy probable ya con laboratorios, es el tema del hígado, es el tema del endotelio, es el tema de las hormonas, ok, sí, ¿y ahora? ¿Cuál puede ser la raíz de ese problema? Sí. Porque tienes todos estos problemas y todos esos hay que hacer algo para poder mejorarlos. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que con varios de estos que tenemos problemas, pues vamos a mejorar la alimentación y con eso ya le estamos dando bastante a estos. Ahora, mejoramos esto, o sea, las áreas de oportunidad con estilo de vida, que el estilo de vida, en serio que es la medicina verdadera preventiva, porque rayos la gente piensa que nosotros recomendamos comer frutas y verduras como si fuera una tontería. Es que en serio... o que está de moda, ¿no? A mí me dicen mucho, es que estás... nada más quieres imponer moda, ¿no? Dejando el gluten. O sea, no. O sea, eso tiene añísimos. Y fíjate que, por ejemplo, en hipotiroidismo, que es lo que más veo en la consulta, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, deficiencia de nutrientes, lo que más veo. Tienes que ir a la raíz, ¿sí? Pero también tienes que resolver, porque, por ejemplo, la caída de cabello, ¿no? Que junto con el acné son las causas más comunes de consulta. Al paciente no le puedes decir, a ver, bueno, vamos a ver tus heridas de la infancia y vamos a hacer protocolo 9R y vamos a... No, tienes que hacer también algo en agudo para que al paciente se le deje de caer el cabello. Tienes que hacer algo en agudo para que a la paciente se le quite el acné o le disminuya, porque eso también incluso es parte del tratamiento funcional, ¿sabes? Tú lo sabes perfecto, el hecho de que la paciente se vea mejor al espejo ya sin acné es parte del tratamiento. El hecho de que a la paciente se le deje de caer, aunque sea en cierta proporción el cabello, es parte del tratamiento, porque si no, la paciente va a decir, no, pues esto es demasiado largo, no me está funcionando, y no lo va a hacer, ¿no? No, y se vienen otras emociones, lamentablemente. Claro. Se viene la frustración, el enojo, la ira, la desesperanza, la desconfianza con el médico, que eso es lo que peor te puede atorar el proceso, literal, cuando empieza a desconfiar del proceso, cuando realmente puede haber recidivas, ¿no? Sobre todo en el acné, ¿no? Que a veces pasa que la raíz dices, oye, ya se hizo esto, pero ahora estoy acá, y las emociones. Son tantas causas. Muchas. Entonces ahí es donde el paciente tiene que, pues sí, tener esta herramienta rápida, para eso existen los tratamientos, ¿no? Porque a lo mejor uno es, ay, qué superficial. No es superficialidad. A ver,
nosotros un padecimiento no se puede resolver. La gente, yo creo que con el tema este de Joe Dispenza y de muchas, asumen que nada más es una cosa el factor que ocasiona eso. Ujú. No es ni solo la mente, ni solo las No, emociones, ni solo el cuerpo. no. Es Es probablemente que sean todo. todas. Entonces, como son todas, no puedo descartar la alimentación y nada más estar diciendo que la emoción de eso que tienes es lo que puede ocasionar. En algunos pacientes, un solo factor puede ser el mayor, Sí, pero pues al final son varios y es ahí donde tienes que entender, pacientito, que este proceso es un proceso de autodescubrimiento y es un proceso donde estás implementando una nueva forma en la que tú te desenvuelves en el mundo. así es. Entonces, eso es importante. Ujú. Sí, y por ejemplo, también en enfermedades más complicadas, cuando el paciente ya no tiene una, sino tiene varias enfermedades instaladas como tal, por Ujú. ejemplo, en la psoriasis, ¿no? Sí, Que el paciente ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión, tiene hipotiroidismo hipotiroidismo, seguro. tiene dislipidemia, o sea, ya tiene síndrome metabólico, también obviamente es mucho más difícil, Ujú, ¿no? ujú. Y que no va a tener ya la respuesta de una paciente de 20 años, ¿no? Una Ujú, paciente de 15 años. Por eso te digo esta parte de individualizar ujú. y que hay enfermedades que sí son más difíciles que otras. O sea, una dermatomiositis Ujú, es sí. mucho más difícil que un acné. Pero cuando tú haces tratamiento funcional también de una dermatomiositis, mejoras muchísimo otras cosas, Ujú, ¿no? ujú. Y también saber que en dermatología, pues somos capaces, el otro día me preguntaban, presenté para la Sociedad de Derma e hice un estudio de acné que siempre quise hacer y que nunca me dejaron y que ahora ya Ajá, lo pude hacer yo en mi clínica. ajá. Y me preguntaban, ¿quién crees que debe de hacer todo este tratamiento que tú propones, holístico, del acné? ¿El endocrino, el dermatólogo, el pediatra? ¿Quién? ¿Quién ve el acné? Pues El dermatología. dermatólogo, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, y tenemos que entender que por eso hicimos al menos 1 año de medicina interna. Tengo Ujú. amigos que hicieron 3, que hicieron 4 años, y dices: "¿Eso lo voy a tirar a la basura?". No, No, o sea, no, de muy hecho útil. Ujú, de hecho, yo les digo, o sea, cualquier médico, hicimos 6 años de medicina, ujú, tenemos una cédula, ujú. podemos recetar metformina, podemos recetar levotiroxina, podemos recetar, de hecho, cualquier Todo. De hecho, bueno, medicamento, la mayoría de los la medicamentos. mayoría, Ujú, ¿no? Entonces, es interesarse, porque también, o sea, los médicos, interesarse por estos temas, porque créanme, me dicen: "Es que tú quieres ser endocrino, quieres ser ginecóloga, quieres", le digo: "No, no, yo no ujú, quiero ser eso". O ujú, sea, a mí me encanta ser dermatóloga, pero también me encanta resolverle a mi paciente ujú. y no dejarlo ahí en el limbo, que lo vean 8 especialistas y que el paciente no tenga idea qué tiene, ¿no? Sí, Que tenga alguien con quien sentar base, porque llegan y conmigo es con quien me dicen: "El endocrino me dijo esto, el ginecólogo me dijo esto", o sea, ¿qué hago?, ¿no? sí, sí. Porque y es ponerse a estudiar, o sea, es mucho, también mucho compromiso, mucha responsabilidad, porque te tienes que meter a estudiar demasiadas cosas, Ujú, lo que te decía al principio, o sea, ahorita estoy estudiando psiconeuroendocrinoinmunología, ujú, ¿no? ujú. Y bueno, ya todo lo que hemos estudiado, porque créanme, no quiero ser gineco. Sí. Es muy Ajá. bonito, pero no quiero. Lo que quiero es que mi paciente, resolverle el tema del acné, resolverle la caída de cabello y que entienda bien su enfermedad, porque esta enfermedad va a vivir con esas enfermedades, desgraciadamente, va a vivir mucho tiempo, Ujú, ¿no? ujú. Me refiero a que quisiera que se curaran, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y tengo que transmitirle ese entendimiento, ¿no? Porque al rato, no sé, nosotras vamos, no sé, a dónde estar, y las pacientes tienen que conocer muy bien su padecimiento, su dermatitis atópica, su psoriasis, su lupus, para que no, caigan con algún médico que les: "Ah, ya déjate de tomar todo eso, eso no sirve", no. O sea, el paciente tiene que conocer muy bien su enfermedad. Y tenemos que también como pacientes empezar a conocer este tipo de medicina que no es charlatanería, que es una medicina, créanme, más inteligente, más Ujú, humana, ujú. en la que hay más interés genuino por la salud y no solamente la salud, para todo
el organismo del paciente, Ujú. Claro, el ¿no? tema es la instantaneidad, ¿no? Que el paciente sí espera que como un medicamento convencional tradicional, no sé, un corticosteroide en la piel, Ujú. que yo la otra vez pasó que fui a un congreso y que, perdón por comentarlo, dermatología, justamente diciendo todo el tiempo así como de, no, pues yo aquí mandaría y corticosteroide, y yo. ¿Y usted, doctora? Y yo, no, pues yo le mandaría un omega 3, le mandaría un antioxidante, o sea, ¿sabes? Como totalmente diferente. Y yo, lo último que haría es eso. Entonces, eso podría ser un factor de instantaneidad que estamos también acostumbrados como sociedad a que si tenemos un padecimiento queremos resolverlo al otro día. Y, o sea, hay posibilidad de hacerlo en algunas cosas, puede ser, pero también tiene que ver con la radicalidad de tu cambio de hábitos, Sí, con la radicalidad de la identificación del conflicto, de la identificación de la emoción. Y eso, créeme, a veces cuesta trabajo, no es algo tan sencillo. Y no lo digo sencillo para nosotros, sencillo para el paciente, sí. que es el que lleva ese proceso, ¿no? Y que siempre el síntoma va a volver, Ujú, ujú, ¿sabes? O sea, por ejemplo, alopecia areata, ¿no? El paciente antes llegaba, ese era nada más un circulito, le inyectabas esteroide, le dejabas su loción de esteroide y se le va a quitar, listo. En el Pascua hasta lo dábamos de alta, ¿no? Que ujú, le vaya ujú, bien, adiós. Y dices: "No, no inventes". O sea, ujú. regresaba, ¿no? Y en la priva, ya es cuando te das cuenta que regresan, Sí, ¿no? Y dices: "¿Qué hago?", ¿no? claro. Y obviamente, afortunadamente, desde 2015 tomé mi curso de funcional Ujú, y no necesitas hacer curso de funcional. Te metes a PubMed y ujú, ves muchas cosas, que vitamina D, que el cortisol, que obviamente es una hasta en el libro de derma dice que es una psicodermatosis, ujú, ¿no? ujú. Y entonces empiezas a ahondar más, tiene que ver con el intestino, también tiene que ver con la tiroides, y entonces lo empiezas a resolver de esta forma que es llamada funcional. Yo te puedo decir que yo no sabía de la existencia De como medicina tal de la funcional. dermatología funcional. Ajá. Yo hice medicina funcional, hice dermatología y dije, pues voy a empezar a juntarlas, ¿no? Y yo me puse ahí dermatóloga funcional. Ya después vi que también estaba Lucas Ponti, que también Ajá. estaba, fue el primero que vi, dije, mira, esto es Qué como yo, cool. ¿no? Ujú. Porque tú sabes que esto lo va descubriendo uno, Sí, a mí me pasó muy ¿no? parecido. Yo hacía medicina funcional, no sabía que lo hacía, Ajá, y ya después que me empecé a topar a dermatólogos en congresos y así, de que, pues yo hago con dermatología funcional, y yo, ¿qué es eso? Me hice por Carlos Jaramillo, ves que la otra vez ujú, o sí, sea, tuvimos la oportunidad de tener un evento con él, ujú, y entonces y empecé a leer de Carlos Jaramillo y dije, esto es lo que yo hago. sí, ¿De qué se trata? justamente. Pero pues es que o sea, uno sé cómo haya sido tu proceso de ese, pero yo en nutrición, yo estaba entre nutrición y medicina cuando yo Igual, entré. Sí. la prepa. Entonces yo estaba nutrición, medicina, ¿Por pero qué es no que la hiciste raíz. nutrición? Creo que con medicina podía abarcar todavía más. Claro, Sí, y sí, dije, por mira, si eso. quiero irme a nutrición en medicina, voy a irme a nutrición. Entonces, Yo qué también. chistoso. Fue Ah, así ya. de Ah, de no, es más difícil medicina, ¿verdad? Porque sí, somos así, sí, ¿no? sí, sí. Pero, y en medicina, bueno, Ujú, en la UNAM llevamos todo un año dentro de salud pública de nutrición, ¿no? Y ujú. también es cuestión de lo que a uno le gusta, estudiar más. Por eso yo a los médicos les digo: "A ver, dense la oportunidad de googlear, aunque sea, Ujú, ¿no? sí. Ya ahorita la inteligencia artificial ChatGPT, ¿no? Sí, sí, sí. les muestra la evidencia que hay, ¿no? Ahí en el linkcito le dan y sale un Ujú, sí, artículo, sí, por sí. para los que no saben, existe, ¿sí? Ujú, A mí me encanta, tiene que como 4 años ya una revista ujú, internacional de dermatología integrativa, ujú. ¿no? Que es Okey. que es lo que a mí me gusta más que, Ujú, bueno, funcional, más tu dermatología normal es igual a dermatología ujú, integrativa. O sea, que sí existe y que nosotras les podemos pasar de verdad varios libros, ¿no? ujú, Acerca de todo esto. Ya hay varios libros de dermatología ujú, integrativa, ujú. y de dermatología funcional, que se den la oportunidad de conocerlo y no nada más criticarlo y decir que no funciona y decirle al paciente que hablarle mal de uno, ¿no? Porque Ujú. también eso pasa, así Ay, de que: "Ay, no le hagas eso es muy caso, frecuente. eso no existe", y como pacientes, también informarse, saber que Ujú, esta, es una medicina ya del presente, ¿no? Antes la medicina del futuro, no, es la medicina del presente, la ujú. medicina que todos deberíamos estar haciendo. O sea, todavía hay dermas que me dicen: "Ay, es que yo no creo mucho en la dermatología funcional". O Creer, sea, si no son los Reyes Magos, ¿sabes? O sí, sea, no es una es religión, ¿sabes? Es como que es una forma ajá, más inteligente, como les hace rato le decía, y más humana de hacer medicina.
¿no? Y también ya de ahí, pues la tricología integrativa, ¿verdad? Que igual me lo inventé. Sí, también, pero está bien, ¿no? Pero se está entiende bien. muy bien y es Sí. la realidad, así es. Porque es muy diferente abordar la tricología convencional a la tricología cuando ya Sí, integras porque todo. es más difícil y sobre todo, créanme que lo emocional, esta parte de psico, nació a partir del pelo. El pelo es muy difícil, ¿no? O sea, la tricología bien hecha es muy difícil, Sí, tal cual. ¿no? Y tiene muchísimo peso las emociones, ¿no? También otra cosa que comprendí en tricología, bueno, lo desnutridos que estamos, ¿no? Lo desnutridos que vivimos y sobre todo las mujeres, a la falta de hierro, la falta de La zinc. falta de hierro todas, ¿eh? Todas. O sea, es un tema que, o sea, si tú crees que no lo tienes, lamento decirte que todas tenemos una falta de hierro, aunque sea Sí. mínima, pero dentro de todas la absorción que tenemos, el intestino que estamos teniendo que no está permitiendo que absorbamos nutrientes, Y es la una pérdida, locura. ¿no? Por la menstruación. Tal cual. O sea, y ya de hecho te encuentras por ahí descrito, todas las mujeres deberían de tener suplementación de hierro porque menstruan, ¿no? Y tú dices, sí es cierto. Sí, es como sí. Está Pero muy ahora obvio. contempla, porque hay otra vertiente de las personas que ven eso y dice, oye, ¿cómo si el cuerpo está hecho de forma perfecta? ¿Cómo va a necesitar un suplemento? Pero hay algo muy interesante ahí. Dices, la alimentación, el estilo de vida, tan solo tu Tupperware que te gusta mucho y que llevas 10 años con él. O sea, todo eso pues es algo que no existía. El hecho de estarte colocando, de hecho, cremas, ¿no? Que Sí. tienen cierto tipo de sustancias, muchos disruptores hormonales y cuánta cosa, y la contaminación que respiramos tan solo en Ciudad de Sí. México, ya sabemos que no estamos en el mundo de hace muchos años, ¿no? La medicina evolutiva, ¿no? Ujú. Sí, estamos súper alejados, esto mismo, o Tal sea, cual, tal cual. sí, La estamos radiación, así todo, ¿no? estamos muy alejados ya de nuestra naturaleza, ¿no? Por eso también gran parte de medicina funcional para controlar el estrés es acércate a la naturaleza otra vez, porque vivimos en la Ciudad de México. Les digo, a ver, con eso ya. Sí, con eso Te ya. faltan nutrientes, ¿no? Sí. Y no sabemos de la falta de estos nutrientes, porque sí, o sea, hay muchos dermas y especialistas que dicen que doy demasiados suplementos que no Oye, ¿yo qué te puedo decir? necesitamos, ¿no? Ya sé, yo sé que tú me ¿Yo qué te puedo entiendes, decir? ¿no? Pero a ver, yo les digo, a ver, mídete el zinc, ¿no? Tú mídete el zinc. No, aparte, a ver, y los ves y dices, a este le falta esto, ¿no? El mismo hecho de, como les decía, vivimos en una ciudad, está súper contaminada, el ruido, el estrés que vivimos, también las mujeres, y esto está, les digo, dentro de medicina evolutiva, somos como que la segunda, tercera generación de mujeres que trabajan, ¿no? Y yo creo que la primera que trabaja a este ritmo, ¿no? O sea, no vivían el mismo estrés nuestras mamás. Nuestras abuelas tampoco vivían el mismo estrés. Y bueno, y ni se diga de nuestras compañeras que aparte de trabajar tienen hijos, ¿no? O Sí, sea, es sí. de verdad un estilo de vida, un estrés para el organismo muy fuerte. Muy diferente. Ajá. Y pretender que nos adaptamos enseguida a los cambios No. sociales no es tan sencillo. Bueno, sí, yo por experiencia, también entro ahí, no, es que es un tema bastante complejo. Todavía el tema biológico no te permite como tener estos niveles tan grandes de estrés que a lo mejor el hombre puede gestionar en ese sentido, Exactamente. ¿no? Porque, o sea, sé que somos muy capaces de todo lo que se nos antoje. Incluso tenemos en temas emocionales y desarrollo embrionario, tenemos muchas más habilidades de comunicación y varias cosas, así como el hombre tiene su parte también, ¿no? Pero yo sé que En biológicamente somos resistencia, diferentes. por ejemplo, no somos el organismo más resistente y algunas ahí se enojarán, pero ahí sí está escrito. Entonces, eso también hace que las mujeres en nuestros exámenes de laboratorio salgamos mucho más destruidas. alteradas Sí. que los hombres, ¿no? Y que los hombres hagan 2 sentadillas y ya tengan sus lípidos bien, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también es muy importante y hay que aceptarla y hay que entender que también por eso las mujeres vamos a tener más deficiencias de ciertos nutrientes y hay que tomarlos, o sea, y que no pasa nada y que cuando los empieces a tomar te vas a empezar a sentir mejor.
¿sí? Ujú. Y que todo esto tiene evidencia científica y que luego se nota cuando alguien nada más hace contenido para tener seguidores a Ujú. cuando alguien hace contenido desde la ciencia, Ujú, ¿no? ujú, Porque sí, te dicen, no necesitas colágeno. ujú. No necesitas tomar tantos suplementos. No necesitas. Aparte, miren, si se los dice un hombre, al que le hagan caso a los hombres. Las mujeres somos aparte, Sí, totalmente, y lo vemos en la consulta. Eso de los hombres son de Marte y las mujeres ajá, o sea, de sí. verdad en medicina también es muy real. Aplica el El cuerpo. expediente, llegan la pareja y el expediente de la mujer así, y el expediente En del los hombre así. tratamientos. Yo a Los veces, yo agradezco a veces que vengan, y lo he mencionado varias veces, que vengan matrimonios y que los dos se hagan el mismo sí, tratamiento, porque se dan cuenta que funciona, ¿no? Pero el tema es al que hombre. al hombre le funciona y a la mujer no tanto. Ahora, mencionaste hay un tema también biológico, emocional muy diferente con la mujer. Y sí, como estaba un poquito mencionando, que ya voy a profundizar, como nuestro desarrollo desde embriones, literal, en el hombre el flujo de testosterona en la 8ª semana de gestación se va hacia la producción de estos órganos sexuales y darle un poquito más de importancia al tema de la reproducción. Y en la mujer se sigue desarrollando estas zonas cerebrales relacionadas con la comunicación. Entonces, el tema de ser mucho más receptivas e hipersensibles sí ocasiona una modificación gastrointestinal que a su vez ocasiona esta predisposición. O sea, lo digo Sí, porque es verdad. Y también he notado pacientes con hipersensibilidad que tanto la llevan un poquito más complicada que las pacientes que son prácticas, porque hay pacientes que no, pues yo, o sea, incluso mi periodo menstrual, yo hago ejercicio exactamente igual todos los días. A ver, es una diferencia en las sensibilidades también. Una sí, paciente muy sensible es muy diferente. sí. No sé cómo sea tu Y experiencia hay ahí. que Ujú, aprender a entenderlo, ¿no? Por eso les ujú, decía esta parte de individualizar. Por eso me encanta, hacer estos, estudios de ujú, personalidad, porque ujú, tiene todo ujú. que ver. Tú sabes que justamente la personalidad se creó con esto que acabas de decir Ujú. de, la embriogénesis, se creó con las heridas de la infancia, se creó con todo, pero ahorita ya está la personalidad y sí hay personas que son más sensibles que otras y que hay que entenderlo, ¿no? Ujú. Y luego por eso muchas veces los doctores hombres, ay, está loca, ¿no? Sí. Conocemos a nuestros amigos también Sí, de sí, hombres sí. y sabemos que eso pasa. Y también les digo, a ver, tampoco se enojen, o sea, no nos van a entender, no Ujú. va a pasar. Es como si yo quiero entender qué es tener comezón en los testículos. No voy a poder, Sí, ¿sabes? dicen que solamente, o sea, realmente podrías entender si lo eres o lo Sí, vives, vives, ¿sabes? exactamente. Entonces, tenemos que buscar esa empatía en la consulta, Ujú, ¿no? Aunque yo nunca haya tenido lupus, tengo que entender ujú, a mi paciente con lupus, tengo que buscar esa sensibilidad. Y sí, afortunadamente como mujeres lo tenemos más, ¿no? Y ujú, tenemos que buscar sumar, más empatía, tenemos que buscar hacer una medicina, muchísimo más humana, como decía hace rato, ujú, ¿no? ujú. Sí noto esas diferencias en las pacientes y de eso depende también su respuesta, ¿no? A Tal veces cual. hasta un relleno, Sí, ¿no? tal O sea, cual. que les dure más el botox, que, La inflamación la después de los inflamación. tratamientos, esa es de lo que más te habla de temas del paciente, emocionales Sí. incluso. Fíjate que, por ejemplo, ahorita estoy poniendo muchísimo, ¿sí se puede decir de marcas? Muchísimo Sí. Ultracol, Ajá, me ajá. encanta. Ujú. Me encanta que lo puedes poner en los surcos y que no va a pasar Sí, nada, sí, sí, ¿sabes? sí, Esa sí, sí. seguridad. Y, todos mis pacientes que veo, que les doy suplementación, que ni una se me inflamó, Ujú. ni una se me ha inflamado. Una paciente que viene y que de primera vez nada más Ujú. inyectable, se inflama, ¿sabes? Okey. Ujú, ¿Por qué? Bueno, porque no sé cómo ande su insulina, ujú, no sé cómo ande su tiroides, no sé ujú, cómo ande su organismo, ujú. ¿no? Y a mis pacientes ya las tengo bien cuidadas, su cúrcuma, ¿verdad? Su, comino negro, Su su minoxidil. minoxidil, bueno, omega 3, Todo. vitamina D, todo que esto dicen que exagero y que Y que salen bajos en los me estudios. O me lo sea, van a agradecer sí, aparte en 20 años que se sigan muy viendo bien. diferente. Yo ya tengo pacientes de 10 años, o sea, yo ya llevo Ujú, 10 años ujú, dando consulta y de verdad que me dicen: "Doctora,
me dicen, se ve mejor que hace 10 años. Y le digo, ¿tú también? Wow, Tú qué también te ves cool. mejor que hace 10 años. O sea, es increíble lo que puede hacer también a partir de los suplementos y el estilo de vida, Ujú, ¿no? ujú. Para el envejecimiento, para Sí. prevenir el envejecimiento. No, y ahorita que las generaciones, ayer justamente estaba temas de finanzas, estaban hablando acerca de la edad a la que se estima que estas generaciones pues vayan a llegar, ¿no? Pues la esperanza de vida ahorita son 75 años, si no Ujú. mal recuerdo. Y dependiendo de la generación, por ejemplo, en edades de 30 se puede estimar que puedan llegar hasta los 98 años, o sea, ya como 85, 98 años como esperanza de vida. O sea, eso quiere decir que si no te cuidas ahorita, o sea, vas a tener que hacerlo en 10 años porque vas a vivir un cacho, ¿eh? Entonces es Sí. un tema que vale la pena que se vea desde que estás muy joven, porque es impresionante. Bueno, nos tocó vivir ese tipo de padecimientos, pues, jóvenes. Es Ujú. algo que dices, oh, Dios mío, o sea, te das cuenta que tenías todo, ¿no? Porque a mí, en mi caso, yo salí con Te todo. marca, Sí, yo salí ¿no? con resistencia a la insulina, salí con la prolactina alta, salí con alteraciones en tiroides, salí con falta de hierro, o sea, todo así. Que digo, no puede ser posible. O sea, yo como bien, hago ejercicio, no llevo un año haciendo eso, llevo un rato. Sí. Claro, pero hay situaciones en la vida que así como has visto que las personas que tienen fallecimientos y que después les salen canas, ¿no? Que Ujú. son padecimientos emocionales muy fuertes, así puede llegar a pasar en un emprendimiento que tuviste, en un negocio Ujú. que abriste, en un momento en el que te traicionaron, o Sí. sea, aunque esos macrotraumas, ya se ha visto que los microtraumas son incluso más importantes y son bien difíciles de Ujú. detectar, o sea, esa es la parte que yo no sé cómo hacerle para detectar tal cual esos microtraumas, porque son cosas chiquitititas que tiene que el paciente registrar en el día. O sea, es Sí. como, a ver, me despierto, ¿qué sentí? No, pues esto. Y Sí. después esto. Y después esto. O sea, yo me he dado cuenta que yo repetía cierto tipo de patrones 4 o 5 veces al día de pensamientos que Ujú. para mí eran inofensivos, pero que realmente sí daban mi realidad. Sí, y que Ujú, a tu cuerpo no los ve como inofensivos, ¿no? Que ujú, tus células ujú. lo ven como un estrés, Ujú, tal ¿no? cual. El estrés no solo es emocional, pero sí Ah, hay un componente emocional demasiado fuerte. Y, bueno, porque ese también es un dilema en medicina funcional, ¿no? Como de, estrés solamente es que tengo estrés en mi trabajo. Obviamente no, no. hay muchos tipos de estrés Ujú. bioquímico. La misma insulina alta es un ¿Estrés? estrés bioquímico para la célula, Ujú, ¿no? El que más conocemos, porque al que más le llamamos estrés es el psicológico, ujú, ¿no? Pero absolutamente todos físico, ¿no? ujú, También, o sea, la contaminación ejerce un estrés físico en nuestro organismo, la radiación solar. Todos, 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 repercuten en las células, en todas mis células. ujú, Y también es algo muy importante. Mi intestino está mal, todos mis órganos están mal, ujú, ¿sabes? O sea, en todos mis órganos repercute. ujú, ¿Y cómo me doy cuenta? Por mi piel, ujú, ¿no? ¿Traigo la piel mal? Entonces el intestino anda mal y obviamente ya cuando uno es especialista ya sabe más o menos por dónde, ¿no? ujú. Y no nada más es eje intestino, cerebro, piel, ¿sabes? O sea, es eje Muchos ejes. eje todos los órganos. Sí, 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 sí. No, y luego cada vez se hacen los ejes más largos, ¿no? Sí, así de que Sí. 5 ejes, dices: "Oye", claro, pues obvio, porque todo repercute con todo. A mí apenas me llamó mucho la atención que en uno de los congresos se habló acerca de eje, creo que intestino, pulmón, piel. O sea, me llamó mucho la atención Sí. ver el tema de los pulmones, como dije: Ujú. "Vaya". O Sí. sea, vaya, yo sé que los pobrecitos pulmones me los estaban aventando así como: pues eso es qué", ¿no? Pero No, digo, sí, sí es súper muy importante. importante, por ejemplo, los gases que producen Ujú. las bacterias a nivel de intestino y que repercuten Y se ve en la prueba en de aire, el ¿no? Ujú. sistema respiratorio, Ujú, ¿no? ujú. Sí, ya hay eje de todo, a mí me encanta el Sí. eje mitocondria, melatonina, o sea, y todo esto, de verdad, ustedes como pacientes se dan cuenta cuando su doctor sabe y cuando no sabe, ¿okey? Ujú, Entonces, también dense a la tarea de darle la oportunidad a esta medicina y, dejar de pensar que solamente existe la medicina occidental. La medicina occidental está hecha para urgencias, para cirugías, qué bueno que existe, pero está esta otra medicina que es más para prevenir, que es más para pacientes jóvenes, ujú. ¿no? La mayoría de nuestros pacientes que tienen de 15 a 50 años, Sí, sí, ¿no? son más jóvenes. Exacto, que va a dar la solución a muchos síntomas, sobre todo.
y que no normalicen esos síntomas, ¿no? Ujú. O sea, el cansancio, el que tengo insomnio, que me despierto y siento que no Así de, descansé. ya cumplí 30, ¿no? Como que, los achaques de los 30 y yo, Sí, no, o sea, migraña, que me duelen las articulaciones, problemas en la ujú, piel, ¿no? ujú. Y siempre, sí, hay pacientes que me dicen: doctora, es que yo pensé que era la edad". Veo su expediente, no inventes, tienes 25 años, ¿cuál edad? Y así, Sí, desde los 25 sí. años. Hay pacientes que es que también el propio médico les digo: "Es que ya estás menstruando, es que ya tienes 20, es que ya tienes 30, Es que estás en la es que ya tienes adolescencia 40, también, ujú, ¿no? es que ya tienes", y bueno, a los 50 ya se acabó nuestra vida como mujeres, Sí, ¿no? sí, sí. Y en algunas, incluso, les dicen: "No, pues es que eres mujer". Y todavía peor. No, O sí sea, me han no. pasado detalles como, no, es que me dijeron, perdón, pero dermatología. Obviamente no fuiste tú, ¿no? Pero sí fue así como de, me dijeron que no podía usar protector solar porque era el que me estaba ocasionando acné. Y yo así, dije, no creo que sea eso. Así de, o sea, dentro de mis conocimientos necesarios de dermatología para medicina estética, creo que no es eso. Así que hay que revisar, ¿sabes? Es que a veces de verdad en dermatología yo lo veía, Ujú. yo sí juzgo, Ah, sí, yo, no, yo sí veo, juzgo y todo, sí, ¿no? Sí. todo. No, es que imagínate, soy muy de analizar las cosas, ¿no? Ujú, Y de ver ujú. si es cierto o no es cierto. En la consulta, en el Pascua, que la daba, o sea, el médico de base o tu R mayor, yo le preguntaban cosas al R mayor o al médico que amo a mis Rs mayores, pero, Ujú, este, y te daban unas respuestas, ¿no? O sea, el paciente: "Doctora, ¿y por qué es esto?". "Ah, es por el sol". "Ah, es por lo ujú, mismo". ujú, "Ah, igual, es genética", ¿no? Los pelitos en los brazos, ujú, ¿no? Que yo ujú, llegué y les dije: "No, no es porque tu papá ujú, tenga pelos, o sea, es porque tienes hiperandrogenismo", y que se ujú, enloquecieron, ¿no? ujú, Pero eran explicaciones de ese tipo. ujú. Y yo decía, alguna vez a alguno que ya le tenía confianza, le Sí. pregunté: "¿Pero por qué le dice eso, doctor? O sea, Ujú. ay, pues, ¿o por qué? ¿O por qué más va a ser?". Pero era porque repetían lo que decía el otro Sí, como la residente y receta de la mamá, ¿no? O de la exactamente. abuela. Y de verdad no se preocupaba en ver, a ver, ¿por qué está pasando lo que me dice el paciente? Ujú. También estás entre que ya tienes 80 pacientes esperándote, ¿no? Y ya quieres que el paciente igual se vaya porque es un lugar público y Claro. que Sí, no, el sistema es un tema. O sea, sí. yo, de hecho, de las cosas, o sea, criticando ahora el sistema gubernamental. No, no es cierto. No, la medicina es muy linda y todo, pero el sistema sí es una cuestión que a mí en lo personal me hizo decir, sabes que yo no voy a estudiar especialidad. O sea, yo no estoy de acuerdo con el sistema y de hecho yo no sabía siquiera si iba a meterme más, ¿eh? O sea, porque a mí cuando yo estaba en el internado, yo me acuerdo que llegaban las pacientes y decía, se me hace primitivo mandarles esta pastilla para bajar el azúcar. Se me hace muy tonto. O sea, yo siempre me sentí muy tonta ahí. Dije, oye, no puede ser posible. O sea, entiendo el mecanismo y sé todo el mecanismo y les mando la pastilla para bajar el azúcar. Esto se me hace ilógico. Y hoy todavía no veía funcional. Fue cuando después experimenté lo de la alimentación mucho más fuerte y veía como los alimentos al retirarlos. Dije, wow, me siento así. Wow, veo mi piel. O sea, pero es que cuando lo vas experimentando, yo todavía no sabía que era medicina estética. Y eso que a mí me daba nostalgia dejar la parte de belleza, porque a mí siempre me había Ujú. gustado el tema estético. Pero como que dije, no, yo no voy a ser parte de este sistema. Ya fue cuando te vas metiendo a todo, medicina funcional, te vas Sí. metiendo a todo y dices, ya, hallé el camino. Pero si es una cuestión que dices, el sistema no puede permitir que se haga una medicina real, donde entonces la curiosidad mueva al médico a su verdadera misión, que es el tema de la sanación. Sí. Porque al final vas a ayudarle al Pero paciente. hay creo que todos tenemos, bueno, Responsabilidad. responsabilidad, Ujú. iba a decir culpa, pero no, esa palabra no nos gusta. La culpa no es Sí, buena, no. ¿eh? Así. Todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y que justamente es lo que tenemos que empezar a cambiar también pensando en este sistema de salud, Ujú, porque no alcanza para todos, o mm, sea, mm, no hay forma. Y la medicina privada, cuando ya tienes una enfermedad grave, es demasiado cara, o sea, es impagable, ujú, ujú, ¿no? O ujú. sea, yo recuerdo en el privado había pacientes que morían con una deuda de 4 millones de pesos, o sea,
y quienes los hijos se quedaban, la tenían que pagar, ¿no? Sí. Entonces también tenemos que hacernos responsables, ¿no? No esperar que nadie, ni el gobierno, ni nadie se venga a hacer cargo de nuestra salud. O sea, Sí. uno es el que ahorita está tomando las decisiones para saber cómo va a vivir esos 90 años, ¿no? El hecho de que yo en la mañana decida tomarme 3 tazas de café y decida en la tarde tomar una bebida de cola y que decida seguir, a pesar de que ya me dijeron que deje el azúcar, a pesar de que ya me dijeron que deje los lácteos, o sea, no hacerlo, bueno, yo también tengo que hacerme en un futuro responsable de eso, ¿no? Y que entender también, y por eso les digo a mis pacientes, esta medicina que hemos estado haciendo no es el camino, al menos en lo preventivo, no lo es. Por eso siguen llenos los hospitales, ¿sí? Pedirte nada más tu glucosa y decirte que tu glucosa de 110 está bien, como todos los demás doctores que viste, es estar haciendo lo mismo y es estar perpetuando este daño de salud, es estar permitiendo que siga estando lleno ese hospital general, ese siglo XXI, ese de enfermos. No voy a ser yo cómplice de eso. No, yo no. Yo te digo que esos 110 de glucosa es demasiado, que necesitas medicamento y que necesitas cambiar tu vida para que no estés en un futuro en esos hospitales, porque te digo que tú sabes, lo privado, ya cuando uno está con insuficiencia renal, es carísimo. Sí, claro. Afectando a tus hijos, ¿no? Porque tus hijos son los que muchas veces tienen que llevarte y tienen que pagar y dejar a sus hijos en su casa en un cierto abandono, ¿no? Sí. Y perpetuando más este ciclo de enfermedad, ¿no? Entonces, hay que romperlo, hay que poner ese granito de arena. A mí me marcó muchísimo estar en el Hospital General de México viendo cómo la gente se moría a los 40 años de insuficiencia renal crónica, ¿no? O a los 50, que hasta los familiares ya los abandonaban porque ya no tenían un peso para pagarlo, que no tenían ni siquiera para comprar una botella de agua, ¿no? Yo decía, es que en primera me daba fobia esa enfermedad, ¿no? Sí. Porque la pasas Pues sí, muy bien mal. paranoica, ¿no? Sí. Y yo decía, es que tiene que haber algo y yo me tengo que dedicar a eso que prevenga esto, porque sí, es en pacientes diabéticos, pero es que esto empezó mucho antes, ¿sí? O sea, desde que yo en ese entonces no pensaba que desde que uno era adolescente. Ya ahora entiendo que es desde uno Antes, mucho antes, ¿no? Antes de nacer. Sí, de hecho, sí. Pero, y sí existe. Existe y es esta medicina que les estamos hablando ahorita. Y específicamente dermatología, es esta dermatología en la cual afortunadamente la tienes fácil porque estás viendo el órgano del cual te haces cargo. Te grita te el está problema. gritando. Y que el hecho de no pasar desapercibido los síntomas es lo que te va a dar el diagnóstico y es lo que te va a dar el tratamiento y la guía para no solamente mejorar tu piel, sino para mejorar toda tu salud. Claro. Y eso es maravilloso. Bueno, ¿qué te puedo decir yo de la derma? Sí. No, y yo creo que el verdadero, bueno, eso llegando como una conclusión, el verdadero problema está relacionado con un poder personal. Yo creo que las personas siguen pensando que no tienen el poder de hacer modificaciones en su salud, que no tienen el poder de hacer modificaciones en su estilo de vida, que no tienen el poder de hacer nueva programación, porque también el hecho de que tú te estés afanando a que el hecho de consumir azúcar sea un gusto y sea algo positivo para ti, y esa relación constante mental de este tipo de premisas te quitan de tu poder también. Es algo que tienes que entender. O sea, no porque todo el mundo vaya haciendo lo mismo significa que esté bien.
De hecho, podría ser hasta todo lo contrario. Entonces, o sea, por eso nosotras hemos sido altamente criticadas, porque vaya, no queremos ir hacia lo que van todos, porque decimos, no, a ver, hay que echarle más cabeza a esto. El paciente, en mi caso, el paciente no tiene un tema de sentirse no bello por su arruga, no, el paciente no se siente bello por todo lo que está alrededor, Claro. ¿no? Entonces tiene temas de neuroinflamación, tiene temas intestinales, tiene alteraciones en el tema de cómo percibe su belleza, tiene la programación mal, es ahí donde te metes a profundizar. Y en tu caso, a ver, el paciente no está mal porque sea el barrito, el paciente está mal porque tiene esto en el cuerpo, entonces te metes, te apasionas en ese tema, pero sin duda el paciente tiene que entender que no es víctima de ninguna enfermedad, que el paciente es el causante, tú eres el causante de esas Sí. enfermedades, tú eres el causante de esa arruga. Parece muy tonto, igual y después se va a empezar a ver más, por eso me metí a morfopsicología, porque morfopsicología es una pseudociencia, es la única pseudociencia que yo tengo con respecto a esto. Y bueno, medicina cuántica también un poco, pero ya empieza a tener un poquito más de artículos científicos y empiezan a determinar patrones emocionales con inteligencia artificial a través de cuestionarios y toma de cuenta, hacen cuestionario emocional, toman foto y con inteligencia artificial todos esos cuestionarios los empiezan a hilar en caras. Entonces empiezan a dar cuenta que sí hay patrones faciales. Entonces, realmente sí es la cara una manifestación de nuestra psique. Y no tiene que ver con que, a ver, tú tienes los ojos así, por eso no. Tiene que ver con expansión, retracción, o sea, son compensaciones que tiene la cara, no es una característica en especial. O sea, una carita podría significar algo si tiene esto, pero también este factor es importante y este para poder determinar la personalidad. Sí, y yo estoy segura que en un par de años Ujú, eso va a haber ya más, investigación ujú, y más datos duros, ¿no? ujú, ujú, Porque son cosas que han existido desde hace mucho tiempo, y les digo, a todo esto lo que hay que buscarle es esa parte científica, porque por algo ya existe, ujú, ¿sí? Entonces, sí, claro, yo la verdad, así igual a modo de conclusión, yo ujú. estoy convencida que las enfermedades, todas son emocionales. Así de que, acá yo Todo dispensa. lo somatizamos, ¿no? O Ajá. sea, es una de las causas raíces más potentes, Ujú, igual que el intestino, ujú. ¿no? Eso ya lo dijo Hipócrates hace demasiado tiempo, Muchísimo. pero o sea, no es que sea una sola causa, sino que tiene demasiado peso lo emocional, demasiado, ¿sí? No les Ujú, puedo decir un 80%, ¿no? ujú, Pero ujú, tiene demasiado peso y que todo tiene que ver con todo y que lo más olvidado, tal vez también por eso, hay que remarcarlo más, porque lo emocional es lo más olvidado, ujú. lo que nadie le hace caso. Y lo más experimentado. Exactamente. O sea, lo que Lo que vivimos, experimentas. Ujú, tal ¿no? cual. Todas son experiencias emocionales. Al final, todo lo tangible, pues es intangible. Tú le das el valor. Pero es que alguna vez, yo comparo estos ejemplos. ¿Cómo es que un terreno virtual puede tener costo? Ya metiéndome a temas de finanzas. Pues por supuesto que tiene un costo. Si tiene un valor emocional, tiene un costo. O sea, todo tiene un valor emocional. Mi teléfono tiene un valor emocional. Esto tiene un valor emocional. Y el valor emocional es el que le da el costo. Ujú. Entonces, si estás descartando que las emociones en el tema físico importan, cuando realmente en el tema financiero y en todo lo demás, pues está relacionado. O sea, ¿cómo puedes descartarlo? Date cuenta más bien que no te quieres hacer cargo de ti mismo. Esa es la cuestión. No te quieres hacer cargo de ti, no te quieres hacer cargo de detectar tus emociones. Es muy incómodo. Muy. Es muy, muy incómodo. Es triste. Te das de topes, o sea, enfrente de ti, te cuestionas con los mismos. Te duele Duele. cuando vas descubriendo todo esto, cuando vas, creciendo, interiormente, cuando Ujú. vas tratando todo esto, duele, o sea, hasta Ujú. duele físicamente, Sí, tal ¿no? cual. Y muchos pacientes me lo dicen: "Es que me da miedo, es que Ujú. no puedo, ahorita no O no puedo, quiero soltarlo. no Sé que quiero", no, sé que está ahí, pero no lo exactamente, quiero soltar, ujú, ¿no? pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Si quieres resolver, hay que hacerlo. Ahora, para terminar, literal, hay cosas que valdría la pena que las personas que nos están escuchando, viendo, pues puedan aplicar. Aquí, normalmente al final, al invitado siempre le preguntamos 5 cosas con las que tú podrías decir son mi propio método para poder tener, pues, esta piel, este estilo de vida o estar en el punto en el que yo estoy. ¿Cuáles serían esos 5 pasos de tu propio método que puedas llegar, las personas que te escuchan pueden empezar a aplicar también? Ujú, Bueno, igual les digo, no es el hilo negro, ujú, ¿verdad? ujú, Es algo que, ya afortunadamente ya repiten y repiten muchos dermatólogos, muchos especialistas, pero que en su momento sí fue así de: "Ay, no inventes, ¿a poco es importante?", ¿no? ujú. Número uno,
el crecimiento espiritual, el manejo de las emociones. Yo creo que si tú no crees que puedes estar bien, no vas a estar bien, ¿no? Si tú traes cargando miedos, culpas, bla, 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 no puedes estar bien. O sea, tu mismo mente, tus emociones no te lo permiten. Entonces, Ujú. el crecimiento espiritual, el todos los días alimentar esa parte, el tratar de arreglar tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Tratar de sanar tus heridas, o sea, todo esto que es demasiado amplio, siento que es demasiado importante, Ujú, ujú. ¿no? Y que yo les digo, hago terapia arquetípica, hago biodescodificación, el conocerme a mí misma, el saber qué personalidad tengo, tratar de modificarla, eso es algo que yo quisiera que todo el mundo hiciera, Ujú, ¿no? sí. Y que buscando información, el mismo algoritmo de tu vida te va llevando a lo que más te gusta, a la forma en que quieres descubrirte y conocerte, y sanar tus emociones. Esa es la parte número uno. Ujú, La número 2, la alimentación, ujú, ujú. ¿no? O sea, Le da muchas, eres son muchas balas a diferentes direcciones, ¿sabes? sí, Sí, literal. eres, lo que comes, Ujú, ujú, ¿no? Totalmente. Número 3 y que va de la mano con la alimentación, pero no es lo mismo, es sanar tu intestino, ujú, ¿no? Todos deberíamos de hacer eso. Y sanar el intestino incluye también dejar muchos tóxicos como el alcohol, ¿no? ujú. Y muchos dicen: "Ay, no, es que, No ni que puedo. ni que nunca hubiera ido de fiesta". Claro que me fui de fiesta y disfruté muchísimo, Ujú, pero también después entendí que no era un hábito sano para mi microbiota y yo le hago caso a lo que quiera mi microbiota, ¿no? ujú. No, y tranquilo, o sea, digo, porque hay muchos que asumen que es difícil como desinhibirte o estar bien, pero realmente llega un proceso de adaptación en poco tiempo que te vas a dar cuenta que no lo necesitas. Ahorita a lo mejor estás en la constante de estar consumiéndolo, pero cuando lo dejas de consumir ya te das cuenta que, ¿sabes qué? En cierto tiempo no necesito esto. Claro, Entonces, nada más es empezar con el proceso y confiar en tu poder de nuevo. Ajá, sí. literal. Dormir, No, ujú, ¿no? O sea, te hace la diferencia. Antes yo sí me desvelaba, mucho estudiando, me ujú, gusta mucho estudiar y me quedaba hasta las 2 de la mañana y se me ujú. ocurrían muchas cosas Sí. pero ya vas viendo que ya no, que ya no te da Ujú, para ujú. eso y que el hecho de dormirte temprano te hace sentir mucho mejor. O sea, te cambia muchas cosas. Y seguir este ciclo circadiano, que por eso existe, respetarlo, te ayuda muchísimo en cuanto a salud, ¿no? Ujú, Y ahí, bueno, ya nada más son 5 pero bueno, ejercicio y suplementación, ujú, ujú. ¿no? O sea, tienes que moverte, tienes que hacer algo que te guste. Por ejemplo, yo con el hipotiroidismo ya sí me dan menos ganas de hacer las cosas, ahí cambia tu vida, Ujú. ¿no? Pero no dejes de moverte. O sea, si te gusta bailar, baila, si te gusta hacer CrossFit, hazlo, si te gusta nadar, nada, o sea, hay que moverse. La suplementación es muy importante. Ujú, ujú. Y bueno, también los medicamentos, ¿eh? Cuando ya Ajá. necesitas medicamentos, Sí, medicamentos. sí, sí. Hace un año y medio, mi novio vio todo lo que yo tomaba y me dijo: "Oye, ¿no tomas demasiadas cosas?". Es médico, ya Ajá, ajá. sabes, ¿no? Este, y como que me pesó un poquito que me lo dijera y sí dejé de tomar como tantos antioxidantes. Yo la verdad tomo demasiados antioxidantes, no Ujú. demasiados, los que deben de ser, Sí, sí, ¿no? sí. Y pasaron los días y yo no me sentía bien, ¿sabes? O Ujú. sea, sí me hacía falta mi cúrcuma, sí me hacía falta mi NAC, obviamente no dejé todos, pero dije: ¿Yo qué ando haciéndole caso a no? Que no, a ver, yo sé que a mí me vienen bien, Ujú. me siento mejor y me los voy a seguir tomando, Sí. ¿no? Entonces, la suplementación sí, y sobre todo mujeres, y sobre todo si ya tenemos condiciones como hipotiroidismo, bueno, Hashimoto, resistencia a la insulina, SOP, deficiencia de nutrientes, los necesitamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso a grandes rasgos, Ujú, ¿no? ujú. Quiero, ya mi propósito en siguientes años es darle más
espacio a esta parte emocional, porque como está tan olvidada, hay que darle más espacio y por eso la puse en primer lugar. Claro. Pero todo No, esto. importantísimo, ¿no? Y también ver cómo es que se puede, pues, homogeneizar incluso también el trato, o sea, la nueva forma de medicina funcional enfocada en la medicina emocional. Y yo me Ujú. acuerdo que hace años yo les decía a mis pacientes, miren, yo tengo una teoría. Primero ahorita está la medicina así, luego va a ser la funcional, luego va a ser la emocional, luego va a ser la energética y luego va a ser la autocuración, ¿no? Yo así como ya gurú, Sí. ¿no? Pero estamos yendo hacia la emocional. Y yo realmente digo, ojalá que haya formas, a lo mejor un poco más metódicas, o sea, al final tenemos que bajarlo. Ujú. Entonces tenemos que bajarlo para poder analizar al paciente, va a ser de forma personalizada, pero para poder sistematizar algún método, algo que pueda funcionar para poder empezar a hacer el análisis. No es que Ujú. funcione lo mismo con todo, sino que el análisis debe ser preciso y no deben de saltarse pasos. Entonces yo espero, ¿no?, que pronto haya esta posibilidad de integrar permanentemente a la consulta de medicina funcional un análisis emocional verdaderamente correcto que nos pueda dar esta información para también hacer esa conexión con estas heridas de esta modificación hormonal, modificación de sustancias que se produce el cuerpo y que, bueno, próximamente ya podamos detectar incluso más fácilmente todos los médicos, porque a veces pasar el conocimiento es lo más difícil. Ujú. No, o sea, si me pasa a mí que, a ver, ¿sientes esto? Así de doctores, ¿sientes esto? Y hay algunos doctores que sí, que son muy sensibles, Sí, otros y que otros que no. no. Entonces digo, "Oh", o sea, ¿cómo puedo transmitir también eso para que las personas vayan entendiendo que esto no solamente es inyectar, en mi caso, que no solamente es mandar una pastilla o mandar un tratamiento tópico y ya, sino que realmente tiene que ser de raíz, ¿no? Así Y es. pues bueno, muchas gracias, Patri, qué Sí, muchas emoción. gracias, Andy, por la invitación. Gracias, se nos pasó muy rápido el tiempo. Yo creo que igual y Hágase, tú después y yo hacemos siempre así, nos no, pasamos. no, no. No, aparte, si está apasionado el tema, no, pues todavía nos podemos aventar Sí. otras 2, 3 horas más fácilmente en este podcast. Ujú. Pero muchas gracias y pues bueno, qué feliz que compartamos bastantes ideas en esto. La verdad, siempre es un gusto conocer a médicos. Bueno, a mí en lo personal, como que me gusta conocer muchos universos, pero cuando coincides con alguien Es dices, más wow. padre, ¿no? Claro, Así. claro. Muchas gracias por estar aquí Sí. y gracias a todos por los que están escuchando y viendo el podcast y nos estamos viendo en otro podcast. Adiós. Chao.